Hola, buenos días. Mi nombre es Linda Caterín Rodríguez. Soy estudiante de la especialización de Derecho Administrativo, modalidad virtual. Y para esta ocasión vamos a hablar de los sistemas de responsabilidad de los servidores públicos usando un caso hipotético para poder establecer las características de cada uno de los sistemas. Entonces, el caso hipotético que vamos a utilizar consiste en que el secretario de Planeación Municipal ordenó el pago del 100% de un contrato de suministro sin verificar la entrega completa de los materiales pactados. Como consecuencia, el contratista solo entregó una parte de los insumos, causando así un detrimento patrimonial de 150 millones de pesos. Adicional, el contratista entregó al secretario un bono de cortesía por 5 millones de pesos derivado de la relación contractual. Entonces, frente a estos hechos, iniciaremos con la responsabilidad fiscal aplicable para el caso. Tenemos que la responsabilidad fiscal está regulada por la Ley 610 del 2000, entre otras normas, cuyo objeto central es resarcir el daño patrimonial causado al Estado. En este caso se cumplen los tres elementos esenciales de este sistema de responsabilidad, que primero es el daño patrimonial, en la pérdida de los 150 millones por el pago injustificado. En segundo elemento, la conducta culposa del secretario, quien omitió verificar la entrega del suministro antes de autorizar el pago. Y el tercer elemento, el nexo causal, que consiste en la omisión que permitió el detrimento del erario público. Por tratarse de un sistema resarcitorio, la finalidad no es sancionar al funcionario, sino recuperar los recursos perdidos. En cuanto a las etapas procesales de este tipo de sistema, tenemos primero pues que se debe hacer una indagación preliminar, en el cual consiste que el ente verificador, en este caso la Contraloría, recibe información del pago irregular y abre una indagación para verificar si existió o no detrimento. En segunda medida, la apertura del proceso como tal de responsabilidad fiscal, confirmando la presunta afectación patrimonial, se inicia formalmente el proceso contra el secretario o el funcionario responsable. Se sigue con la práctica de pruebas, solicitando los documentos contractuales, como por ejemplo para el caso el informe de supervisión, las declaraciones de los funcionarios y del contratista, para así concluir con un fallo de responsabilidad fiscal en el que la Contraloría concluye que el funcionario permitió el daño por omisión en su deber de verificación. El resultado es que el funcionario responsable debe reintegrar al Estado los 150 millones del erario público. El secretario queda obligado a pagar personalmente el detrimento causado y puede enfrentar embargos, cobros coactivos e inclusión inhabilidad fiscal si no cumple con la obligación pactada o la obligación dada dentro del resuelve. Tenemos como concepto específico aplicado, que es el daño patrimonial, que es la afectación real y cuantificada al patrimonio estatal, elementos indispensables para imponer la responsabilidad fiscal. Como elementos bibliográficos dentro de la responsabilidad fiscal, fue consultada la Ley 610 del 2000 y el Acto Legislativo 04 del 2010. Asimismo, pudimos consultar los libros como el de Castro Escoria, Ana Lorena, titulado Responsabilidad Fiscal, parte 1, Evolución Histórica, parte sustancial y fundamentos jurisprudenciales, publicado en Bogotá en el año 2023 de editorial Lijur Sánchez. Tenemos Ospina Garzón Andrés Fernando con el libro El juicio de responsabilidad fiscal, la convencionalidad del control fiscal en Colombia, publicado por la Universidad Externada de Colombia en el año 2022. Tenemos Restrepo Medina Manuel Alberto con el libro Responsabilidad Fiscal, revista de Derecho Público de la Universidad de los Andes, revista número 12, publicado en el año 2001. Empecemos por el qué y el por qué.
La responsabilidad disciplinaria busca asegurar el correcto funcionamiento de la administración pública y la observancia de la ética por parte de los servidores. Es como el código de conducta interno. En Colombia, la norma principal que rige este sistema es la Ley 1950-2019, conocida como el Código General Disciplinario, la cual fue modificada y actualizada por la Ley 2094 de 2021. En la norma podemos encontrar los siguientes principios orientadores o sustanciales. Primer principio, legalidad. Nadie puede ser sancionado si su conducta no está previamente definida como falta de una ley. Segundo principio, culpabilidad. No se puede sancionar a alguien por el resultado. Debe probarse que el servidor actuó con dolo, culpa, intención o negligencia. Tercer principio, tipicidad. La falta debe estar descrita de forma clara y específica en la ley sin ambigüedad. Cuarto principio, antijuridicidad. La conducta debe haber afectado sin justificación el deber funcional o la función pública, es decir, debe haber un daño en el servicio. Ahora hablaremos del cómo. Una vez que se detecte una posible falta, ¿cómo se lleva a cabo el proceso? Nuevamente nuestra guía será el Código General Disciplinario. Esta norma no solo dice que es falta, sino también cómo se investiga y se juzga, por lo que a continuación mencionaré los principios orientadores o procesales. Primer principio, presunción de inocencia. Todo servidor público es inocente hasta que se demuestre lo contrario. La carga de la prueba recae en la entidad investigadora. Segundo principio, contradicción. El investigador tiene derecho a conocer las pruebas en su contra, a pedir sus propias pruebas y a rebatir las de la contraparte. Tercer principio, imparcialidad. La autoridad disciplinaria debe actuar total objetividad, sin favoritismo ni prejuicio. Cuarto principio, celeridad. El profesor debe adelantarse de forma ágil y oportuna, evitando dilataciones injustificadas. Ahora mencionaré las etapas del proceso disciplinario. Primero, indagación preliminar, se verifica la ocurrencia de la falta y la identidad del posible autor. Tercero, la investigación disciplinaria, se recolectan todas las pruebas para determinar la existencia de la falta y la responsabilidad. Tercero, juzgamiento, se evalúan las pruebas y se toma una decisión de primera instancia, la cual puede ser apelada en una segunda instancia. ¿Qué significa todo esto para el servidor público? La responsabilidad disciplinaria busca proteger la función pública. Cuando un servidor comete una falta, no solo afecta su reputación, sino también la confianza de los ciudadanos en las instituciones. En ese orden de ideas, las sanciones disciplinarias pueden ser de varios tipos, dependiendo de la gravedad de la falta. Amonestación escrita es un llamado de atención formal, multa es una sanción económica, suspensión, una separación temporal del cargo, destitución e inhabilidad, estas más graves, implica la desvinculación definitiva del cargo y la prohibición de ejercer funciones públicas por un tiempo determinado. En nuestro caso hipotético, el secretario de Planeación Municipal no solo incumplió sus deberes, sino que aceptó un bono de cortesía. Esto agrava muchísimo su situación disciplinaria, llevándola a las faltas más serias. Podría enfrentar la destitución e inhabilidad. El secretario de Planeación se enfrenta a serias consecuencias disciplinarias por dos acciones principales. Primero, falta al deber funcional, culpa grave dolo, el cumplimiento de deberes al ordenar el pago sin verificar la entrega completa. El secretario probablemente violó deberes como cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes y los reglamentos y ejercer sus funciones con eficiencia y diligencia. Su negligencia permitió el detrimento. 2. Aceptación del bono de cortesía, una falta gravísima, dolo, una prohibición directa. Aceptar el bono de cortesía de 5 millones de pesos es una violación directa de las prohibiciones impuestas a los servidores públicos, específicamente la de aceptar regalos, dádivas, recompensas o beneficios que ofrezcan por razón del ejercicio de sus funciones. Tipicidad y culpabilidad. Esta encaja perfectamente una falta gravísima y claramente implica dolo, intención de recibir un beneficio indebido. Consecuencia potencial. Por esta falta, el secretario podría ser destituido de su cargo e inhabilitado para ejercer funciones públicas por un largo periodo. Es una falta muy grave que atenta contra la moralidad pública. Hola, mi nombre es Carlos Alberto Chole Redondo, estudiante de la especialización de Derecho Administrativo, Universidad San Tomás. Para efectos de la presente, vamos a entrar a desarrollar o a hablar del sistema de responsabilidad de los servidores públicos
usando un caso hipotético que anteriormente se planteó en la siguiente actividad. Personal me correspondió la parte de la responsabilidad penal. Existen dentro de este tipo de responsabilidad aspectos sustanciales, las cuales marca el sistema penal, el cual está orientado en los principios de legalidad estricta. En el caso hipotético, se tiene en cuenta lo previsto en el artículo 29 de la Constitución Política en cuanto a lo sustancial, el cual es proteger los bienes jurídicos fundamentales del Estado y la sociedad. El Código Penal, la ley 599 del 2000, establece los elementos sustanciales de la responsabilidad penal. Ello es la tipicidad, la antijuridicidad, la culpabilidad y la proporcionalidad de la pena. El aspecto procesal ya lo desarrolla la ley 906 del 2004, el cual se orienta por los principios del sistema penal acusatorio. Los principios que orientan el aspecto procesal es la presunción de inocencia, contradicción, igualdad de armas, publicidad, oralidad, independencia, imparcialidad de juez, carga de la prueba de la Fiscalía, debido proceso penal y protección de derechos fundamentales. El caso hipotético sobre el cual se realiza el presente video se plantea de la siguiente manera. El secretario de Planeación Municipal ordena el pago del 100% de un contrato de suministro sin verificar la entrega completa de los materiales pactados. Como consecuencia, el contratista solo entrega una parte de los insumos, causando un detrimento patrimonial de 150 millones de pesos. Adicionalmente, el contratista entrega al secretario un bono de cortesía por 5 millones de pesos derivado de la relación contractual. En lo que corresponde a la responsabilidad penal y a la calificación jurídica de los hechos, al lugar de manera presuntiva de que el secretario de Planeación incurrió en el delito de peculado por apropiación, descrito o establecido o consagrado en el artículo 397 del Código Penal, ya cuando refiere que un servidor público autoriza el pago total sin la entrega completa, lo que permite que un tercero se apropie los recursos que son del Estado. En este caso, pues notamos, conforme se plantea el ejemplo, que fue la acción desarrollada por el contratista. En cuanto al delito de peculado por apropiación en la que incurrió el servidor público, en este caso el secretario de Hacienda, la conducta demanda un sujeto activo, el cual es calificado, pues se refiere a un servidor público y encuadra en el caso hipotético por autorizar el pago total sin la entrega completa, lo que permite que un tercero, en este caso el contratista, se apropie de los recursos del Estado. Dentro de ese mismo caso hipotético existe un detrimento patrimonial de 150 millones de pesos que constituye apropiación o favorecimiento de apropiación. Como bien lo decíamos, la conducta es típica, pues está descrita dentro del artículo 397 del Código Penal y da lugar a resaltar un elemento clave, y es la violación del deber funcional de derivación y control. En cuanto a la responsabilidad que recae sobre el contratista, quien le ofreció el bono de cortesía de los 5 millones de pesos al servidor público, en este caso hipotético al secretario de Planeación, incurriría en la conducta de cohecho propio, descrita en el artículo 405 del Código Penal, como se explicó anteriormente, por el hecho del funcionario recibir los 5 millones de pesos como cortesía derivado de la relación contractual. Existe dentro de esa conducta lo que se distingue como el elemento típico, que es la acción de recibir dinero o dávida para ejecutar un acto propio de sus funciones. De esta manera queda desarrollada lo que corresponde al sistema de responsabilidad de los servidores públicos.